Hay personas que piensan que, ok, yo tomo esto por unos meses, pierdo mi peso y se acabó y voy a mantener mi peso. No, su dieta, su actividad física y el medicamento vas a tener el mayor éxito en perder y mantener tu peso. Ten en cuenta, la obesidad se considera una enfermedad crónica, como el que tiene hipertensión. 150 a 300 minutos, 2 horas y media, 5 horas semanales de actividad física. Tenemos un invitado muy especial y vamos a hablar de un tema que todos están hablando y por supuesto que trajimos a esta persona porque sabemos que quieres tener toda la información accesible para eso. Hoy tenemos al renombrado y reconocido Dr. Fanor Calle. Dr. Calle, bienvenido. Muchas gracias, Paola. Es un placer compartir estos momentos y sobre todo en un tópico tan importante como el que vamos a hablar hoy. El Dr. Calle tiene más de 40 años de experiencia, no solamente como médico internista, sino también dedicado al tema de la estética, entre muchas otras cosas más. Pero ¿quién mejor que él para contarnos todo lo que tiene que ver con el tema del momento, con el semaglutide, con el Ozempic, con todas estas moléculas que hoy en día escuchamos que las personas están usando para perder peso? Así que, Dr. Calle, sin más preámbulo, cuéntenos, por favor, que toda nuestra audiencia quiere saber. Bueno, el Ozempic, el ingrediente principal se llama semaglutida y el Mounjaro, el componente principal se llama tirzepatida. Estos medicamentos fueron aprobados inicialmente para el tratamiento de la diabetes, pero con el uso de ellos se comenzó a ver gradualmente que los pacientes perdían peso y las compañías crearon un segundo medicamento de cada uno de ellos dedicado específicamente a la pérdida de peso. Para el semaglutida salió el Wegovy y para el tirzepatida el Zepbound. ¿Usted qué nos puede comentar acerca de esto, que no solamente pacientes con enfermedades o patologías crónicas lo están usando? Los pacientes tienen que tener ciertas indicaciones cuando usan estos medicamentos y esas indicaciones es determinada médicamente. ¿Por qué? Porque los criterios son bien estrictos y es importante que si uno mantiene esas indicaciones es el paciente que va a tener más éxito en este tratamiento. Hay personas que lo están usando sin ninguna indicación médica y de eso es un tópico que es muy delicado. ¿Qué produce en el cuerpo cuando las personas empiezan a utilizar ese medicamento? Ok, cuando normalmente una persona come, hay unas hormonas que se liberan en el intestino. Esas hormonas se llama la GLP y hay otra que se llama la GIP, además de otras hormonas. Pero básicamente, al liberarse estas hormonas, van del intestino a tener un efecto en el centro del apetito, en el cerebro, donde hay una parte que se llama el hipotálamo. Y ahí está el control de la saciedad y está también el centro de controlar el hambre. Al darse el medicamento, estamos imitando el efecto de estas hormonas y actuando nuevamente en esos centros, llevan a una reducción del apetito y a la vez también tienen otro efecto en enlentecer el vaciamiento gástrico, lo cual hace que la persona se sienta más lleno. Entonces me siento más lleno y fuera de eso estoy controlando el apetito. Es una conexión del intestino con el cerebro, es una conexión fascinante. ¿Cuáles son las presentaciones en las que viene este medicamento? El medicamento viene en jeringas, las cuales ya vienen con una cantidad determinada en miligramos. Y como médico, yo sé que la forma en que vienen me permite subir la dosis gradualmente y me permite comenzar una dosis bien bajita para minimizar los efectos colaterales. O sea que precisamente esa capacidad de dosificación que tiene el medicamento es una indicación importante para que nuestra audiencia sepa que es importante que lo hagan con un profesional de salud, con un médico especializado en esta área, como es el caso suyo. Extremadamente importante que sea monitoreado por un médico que tenga entrenamiento en el manejo de la reducción de peso. Estos medicamentos
debido a sus efectos adversos, es importante que el que lo esté administrando y proveyendo una prescripción a un paciente entienda que hay que subir la dosis gradualmente para evitar esos efectos colaterales, y también hay forma de manipular y ajustar los dosis o los intervalos de tratamiento de acuerdo a los síntomas que tenga el paciente, o cambiar alternativas si es necesario. Porque también sé, doctor, que hay unas moléculas que hacen que son unas moléculas parecidas al medicamento, que no necesariamente es el medicamento, digamos, de marca comercial como lo conocemos. ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué pudieron hacer este tipo de moléculas? La razón que pasó es que la FDA permite la creación de medicamentos que se llaman autorizadas por farmacias que hacen productos, digamos, genéricos, o se llaman compounders. Ellos legalmente lo pueden hacer cuando hay una escasez del medicamento. Como ha existido una escasez de estos medicamentos, pero es diferente a hacerlo legalmente a hacerlo ilegalmente, porque ahí es donde está causándose el problema, la cantidad de compañías que salieron ilegalmente al mercado y que muchas personas los adquieren a través de estas compañías, y es donde tienen efectos severos bien complicados. Otra pregunta que quería hacerle, doctor, es respecto a toda nuestra audiencia que pueda tener una enfermedad crónica, que sea, digamos, un paciente diagnosticado con diabetes, con hipertensión, con hipercolesterolemia. ¿Cómo se pueden beneficiar en su salud del uso de estos medicamentos? Estamos hablando de entidades como son la obesidad, enfermedades como son la diabetes, pero también hay una gama de enfermedades que están beneficiándose con el uso de estos medicamentos. Por ejemplo, la artritis de las rodillas son bien comunes en personas de sobrepeso y obesidad. ¿Qué pasa? Han habido estudios con una reducción hasta el 50% de los dolores de la osteoartritis de las rodillas. Beneficios en personas que tienen apnea del sueño. Beneficios en personas que tienen enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer's, el Parkinson's. Beneficios en personas que tienen enfermedades cardiovasculares, que ya se ha demostrado cómo pueden disminuir ese riesgo de enfermedades cardiovasculares, incluyendo ataques al corazón, derrames cerebrales, muerte cardiovascular, incluyendo también insuficiencia cardíaca. Y también beneficios en personas que tienen lo que anteriormente se llamaba hígado graso, que ahora lo llamamos más que todo una disfunción metabólica de enfermedad hepática. Pero también estamos hablando del mundo de la estética, doctor. Hoy en día muchas personas que están teniendo un estilo de vida saludable y a pesar por el cambio de los años, las hormonas, no logran bajar de peso. Entonces han encontrado un excelente aliado en este tipo de medicamentos. ¿Cómo podemos abordarlos a ellos para que también, digamos, puedan encontrar en estos medicamentos una alternativa? Bueno, esta pregunta es súper importante porque en los últimos años, desde que el uso de estos medicamentos ha crecido, también ha crecido la demanda por equipos que permiten llegar a la grasa, que permiten llegar a los músculos y a la piel. ¿Por qué? Porque hay cambios que pasan en el organismo a perder peso, y estas compañías ahora están precisamente tratando de enfocarse cómo yo mejoro la cantidad de masa muscular en un paciente que está usando estos medicamentos, cómo le ayudo a aumentar la quema de la grasa con los mismos equipos, y cómo hago que si perdió peso, la piel que ha perdido su elasticidad aumente su elasticidad. Entonces, a nivel estético, yo puedo ofrecer ciertos servicios también, como otros médicos que hacen esto, que tienen la capacidad de mejorar esos otros aspectos, sobre todo, grande, la masa muscular. ¿Cuál es, digamos, que su sugerencia como médico, no solamente internista, sino también como médico especialista en estética, para que el paciente pueda hacerlo y manejarlo de una manera integral? Si nos enfocamos en la piel específicamente, yo empiezo siempre con lo más básico. Le digo a la persona, ¿sabe qué? Use protectores solares, ¿ok? Use productos de la piel que estimulen su colágeno. De ahí para allá es importante hacer otros tratamientos con equipos, sobre todo radiofrecuencia, equipos de microneedling, y hay muchos equipos como de combinaciones de tecnologías que te permiten aumentar el colágeno de la piel
y te ayudan a preservar esa elasticidad de la piel y te hacen que permanezcas más joven cuando tu cuerpo sigue envejeciendo. Hay algunos mitos que quisiera compartir con nosotros para que la audiencia supiera de boca de un experto que tenemos que romper inmediatamente. Yo creo que uno grande es la persona que está un poco de sobrepeso y piensa que ya con este medicamento yo me voy a solucionar el problema de sobrepeso. Hay ciertas indicaciones y yo como médico tengo que asegurarme que esas indicaciones son las que yo aplico cuando prescribo estos medicamentos. Lo otro es, hay personas que piensan que, ok, yo tomo esto por unos meses, pierdo mi peso y se acabó y voy a mantener mi peso. No, es un programa integrado que se asocia a un programa de dieta saludable y a un programa de ejercicios. Es importante mantener este tipo de tratamientos. Ten en cuenta, la obesidad se considera una enfermedad crónica, como el que tiene hipertensión, tienen diabetes. Son condiciones que requieren el uso de un medicamento. Lo mismo la obesidad. El mantenimiento del peso se vuelve un componente importante. Entonces, yo tengo que asegurarme de que el paciente que usa estos medicamentos mantenga ese tratamiento en lo posible, porque sabemos ya que 2/3 partes de los pacientes reganan el peso. Y yo tengo que asegurarme de que esas 2/3 partes de las personas que reganan el peso sean capaces de mantenerlo. Es muy importante que nos cuente eso para que las personas sepan cómo pueden evitar ese efecto rebote para no volver a ganar el peso. Es una pregunta importantísima, Paola. ¿Por qué? Porque el organismo, cuando tú usas estos medicamentos, yo les hablé de los centros que están en el hipotálamo, el centro del apetito, ¿ok? El centro del control del hambre. Si yo paro los medicamentos súbitamente, esos sistemas se resetean y automáticamente se estimulan, estimulando el apetito rápidamente, causando una pérdida de ganancia de peso súper rápida. Entonces, ¿cómo hago yo? Si yo me aseguro y quiero que una persona o la persona quiere o tiene una contraindicación o tiene un efecto adverso, yo tengo forma de prevenir esa ganancia de peso, porque ya hay estudios que demuestran que si yo hago una reducción gradual de ese medicamento en el curso de meses, por un lado, y por otro lado, mantengo al paciente en un tipo de ejercicio que le permita aumentar la masa muscular y en la dieta que sea saludable, evitando azúcares, grasas y una serie de componentes importantes que son la dieta para mantenerse saludable, voy a permitir que esa persona tenga menos probabilidad de ganar peso. O sea que en otras palabras podríamos decir que estamos reseteando el organismo de manera gradual y por eso necesitaría un acompañamiento profesional para todo esto. Exactamente. Es indispensable tener ese acompañamiento. Es muy difícil que una persona que no tenga el conocimiento pueda hacer esto por su cuenta. Doctor, me gustaría aclarar un poco más para la audiencia. Muchos pacientes se confunden que la sarcopenia o la pérdida de masa muscular es buena, porque a veces se ven más delgados, pero no saben que realmente no están perdiendo grasa, sino músculo. ¿Cómo podemos hacerle esa claridad a las personas que no solamente son usuarios de la parte estética, sino que también son pacientes clínicos de enfermedades crónicas? ¿Qué les podemos explicar a ellos eso mejor? Yo le explico al paciente, cuando estoy en consulta, que cuando tú estás en este tipo de medicamentos, estás perdiendo grasa, pero también estás perdiendo músculo. Entonces, el consejo mío es que preserves esa masa muscular y la aumentes cuando estás recibiendo ese tipo de tratamientos. Si no lo haces, las consecuencias de eso no son buenas. Entonces, ¿cómo tú haces para prevenir esa pérdida de masa muscular? Uno, tienes que ingerir una cantidad adecuada de proteínas, y esa cantidad de proteínas es por kilogramo de peso y depende también de qué intenso es tu actividad física, además de la dieta que haces. Lo otro es el tipo de actividad física. Entonces yo me tengo que concentrar en qué tipo de actividad física debe hacer la persona para aumentar esa masa muscular, y ahí es donde vienen los ejercicios para los músculos. Bandas de resistencia, ejercicios con pesas, ejercicios que te aumenten esa masa muscular, porque es la masa que no quieres perder, tiene consecuencias negativas para la salud.
Ya sabemos que la economía ha cambiado gracias a esto. Muchos supermercados o cadenas grandes han tenido que enfocarse en líneas más saludables. ¿Usted ha podido ver algún cambio en esa mentalidad o usted puede darnos una idea de lo que piensa con respecto a eso? Claro. Por un lado, los pacientes que están en este tipo de tratamientos, yo veo que se involucran más en actividad física. Esto es un cambio positivo. Segundo, también van perdiendo el interés en alimentos que no son saludables. Y no solamente lo siente el paciente, los están sintiendo las cadenas que venden este tipo de alimentos en forma masiva y que causan problemas negativos a la salud de la persona. Entonces, a consecuencia de ellos han tenido que ir modificando y van a modificar más el tipo de alimento, porque se están viendo que si el alimento no es saludable, entonces se le bajan los ingresos a ellos. Entonces, ¿qué hacen? Enfocarse en producir alimentos ahora que sean más saludables. Y yo creo que esa tendencia va a crecer mucho más. No solamente esto, no me gusta hablar de política, pero el Robert Kennedy va a hacer una transformación. Y eso espero que así sea y creo que así va a ser en el tipo de alimentos que nos van a traer salud a este país. Y eso va a ser un cambio positivo para todos porque vamos a prevenir una cantidad de enfermedades. Doctor Calle, quisiera preguntarle con respecto a muchos medicamentos como este o como cualquier otro tienen contraindicaciones absolutas y relativas. Es decir, hay personas que no deben usarlo bajo ninguna circunstancia y hay unas que dependiendo del caso pueden o no usarlo. ¿Cuáles son esas personas para que tengan allí en la casa y sean muy precavidos y como muchas personas por su cuenta buscan lugares que le expenden sin necesidad de tener un médico en el programa? ¿A quiénes le debemos decir mucho cuidado, usted de pronto no es candidata para este medicamento? Las contraindicaciones de estos medicamentos incluyen historia de cáncer medular del tiroides personal o también historia de familiar de este tipo de cáncer, o hay una condición que se llama síndrome neuroendocrino neoplásico tipo 2. Es una condición hereditaria asociada a varios tumores del tiroides, es una contraindicación también. Lo mismo que historia de pancreatitis o si la persona tiene cálculos en la vesícula y le están causando síntomas. También personas que tienen un diagnóstico de una enfermedad que se llama gastroparesis, que tienen constante, persistente, náusea y vómito, también es una contraindicación, y personas con ciertas enfermedades oculares como retinopatía, ¿ok? Y lo mismo el tipo de diabetes que se llama 1. Estos medicamentos es importantísimo seguir y saber que la persona no tiene una contraindicación, lo mismo que el embarazo. ¿Cuáles podrían ser los efectos secundarios del medicamento? Para que las personas sean conscientes que si están teniendo alguno de estos síntomas o signos, deban consultar inmediatamente al profesional en el que están en el programa de pérdida de peso. Ok, los efectos secundarios, aquí viene la importancia de que la persona tenga un control médico. ¿Por qué? Porque yo tengo forma de manipular los medicamentos para mitigar estos efectos secundarios. Los más comunes son gastrointestinales, náusea, dolor abdominal, vómito, diarrea, constipación, distensión, aún hasta reflujo. Pero hay forma de mitigar esos efectos colaterales. Esto diría yo que son la mayoría de los efectos colaterales que pasan en las personas al inicio, y cada vez que se aumenta la dosis pueden volver a aparecer, pero un poco más leve. Lo importante es que usualmente son leves. Okay, entonces no son nada drástico que se vea en estos casos que hemos escuchado que las personas han fallecido usando este tipo de medicamentos. Es un caso aislado, son realmente casos que no están muy relacionados con realmente el medicamento. Pueden haber otras patologías o enfermedades de base como las que usted comentaba anteriormente. Bueno, las personas, mencioné, el uso de productos ilegales, sobre todo productos que contienen algo que se llama sal de simaglutida, que está prohibido en los Estados Unidos, aumenta el riesgo de complicaciones serias, incluyendo la muerte. Y también el no estar supervisado, el aumentar la dosis por su propia cuenta, eso no se debe hacer, porque te va a llevar a que desarrolles efectos colaterales y termines hospitalizado.
Cuéntenos, doctor, usted un caso que haya tenido que le haya llamado la atención o que haya llegado a su consultorio diciendo, mire, doctor, yo empecé a hacerlo por mi cuenta o estaba en otro lugar con una persona que no era profesional. ¿Algún testimonio que nos pueda contar acerca de eso, porque de pronto las personas se puedan ver reflejados en una historia similar? Sí, me pasó precisamente ayer. Veo una persona y venía ya con un tratamiento que creo que no estaba supervisado médicamente. Cuando veo a la persona, me causó una impresión porque noté una pérdida de masa muscular increíble, tanto en el tórax como en los brazos, las piernas. Yo dije, ¿qué pasó? Estoy tomando Mounjaro para reducción de peso. Llevo meses. Obviamente, esta persona, cuando yo comienzo a preguntar, yo no encuentro una supervisión médica. Es indispensable. Yo veo a mis pacientes cada mes y estrictamente les estoy diciendo, mira, tienes que ingerir tanta cantidad de proteína. Estos son los ejercicios que tienes que hacer para los músculos. Pueden tener complicaciones tan severas que han habido hasta reportes de pacientes que, debido a la pérdida de masa muscular, no se pueden ni parar de una silla. Es seria la complicación. Entonces, es indispensable que haya una supervisión médica del uso de estos medicamentos para prevenir estas complicaciones. ¿Algunas recomendaciones que usted les dé a los pacientes con respecto a esos ejercicios que nos pueda dar así como general para que hagamos o para que nuestra audiencia escuche, aprenda y trate de hacerlo en la casa? Bueno, yo mismo me uso de ejemplo. Voy a mis pacientes, vienen y tengo en mis cuartos de examinar mis pesas, tengo programas de dieta y recomendaciones de actividad física. Y les digo, mira, la recomendación es, hay ciertos guidelines que se han creado de actividad física y es importante que se sigan esas recomendaciones. 150 a 300 minutos, 2 horas y media, 5 horas semanales de actividad física. Esa actividad física, yo le digo a la persona, tiene que ser moderada. Y me dice la persona, yo camino. Y le digo, mira, si quieres una forma simple de verlo, es que moderado es, si yo hago un ejercicio y soy capaz de hablar, pero no soy capaz de cantar, es porque lo estás haciendo moderado, ¿ok? Pero si tú hablas y cantas es porque es un ejercicio leve. Pero la recomendación es el ejercicio moderado en estas recomendaciones de estos guidelines. Y también 2 veces a la semana debes hacer ejercicios para los músculos, ejercicios con pesas, con bandas de resistencia o algo tipo de ejercicio que te aumente la masa muscular. Entonces eso lo combino con un programa de dieta y eso es lo que yo le enseño a los pacientes, qué alimentos deben de comer, por qué son beneficiosos y por qué al mantener su dieta, su actividad física y el medicamento vas a tener el mayor éxito en perder y mantener tu peso. Ya para cerrar, quiero que el doctor nos deje unas recomendaciones finales, generales para estas personas que quieran buscar ayuda con este tipo de medicamentos o que si ya están, quieran, digamos, mejorarlos llevándolo a un programa profesional como el que usted está haciendo. ¿Cuáles serían esas recomendaciones para estas personas? Bueno, primero, recomendación es, uno, busques un médico que esté capacitado, entrenado en hacer este tipo de tratamientos. Segundo, no compres medicamentos en el internet. Tercero, es importante que el que te provee el tratamiento te enseñe también a tener una dieta saludable y hacer ejercicios. Y cuarto, es importante que saber que hay formas de modificar los tratamientos y bajar la dosis o parar los medicamentos en determinado tipo de pacientes. Y eso solamente lo puede determinar un médico. Por eso es importante que consultes a un profesional. Si tienes alguna pregunta, con mucho gusto yo estoy aquí para responderlas. Bueno, doctor, y muchas gracias por su tiempo. Ha sido un placer tenerlo aquí en el programa de Vive Mejor con la doctora Paola Ballesteros, aquí por Florida News. Y quisiera contarles no solamente que el doctor está aquí en la ciudad de Weston más de 25 años, sino que también, pues con sus 40 años más de experiencia, hace muchas cosas que validan su profesionalismo, como también hace las pruebas para los pilotos, también hace los exámenes de inmigración. Doctor, o sea, usted es la persona donde debe venir uno a hacerse todos esos exámenes importantísimos aquí. ¡Qué maravilla! Claro, es que imagínate, Paola, si yo llego y voy al médico, no solamente encuentras con una persona que te hace reír,
¿Qué te hace bailar? ¿Qué te hace gozar la vida? Y a la vez tienes una consulta que está enfocada en concentrarte en tu manejo de peso, en mantenerte estéticamente, tanto en la cara como en el cuerpo, en una forma que te va a hacer a ver mucho más joven. Te permite sacar exámenes de inmigración si necesitas para ti y tu familia. Si eres piloto, te permite volar y te hago todas las clases de exámenes de pilotos. O sea, tengo certificaciones en todo tipo, como son de la FAA, como son del Departamento de Inmigración y Naturalización de los Estados Unidos, certificado en medicina interna, con experiencia de pérdida de peso de más de 25 años. Mejor dicho, aquí está en la oficina todo lo que tú necesitas. Solo uso los especialistas cuando los necesito. Y trato de evitar es que no tenga que utilizarlos, pero si tengo que utilizarlos, los uso. No, pues maravilloso, doctor. Mejor dicho, en todo en un solo lugar, con la mejor persona, con la mejor calidad de atención. Doctor, pero una cosa que le quiero preguntar ya fuera, digamos, de todo este tema médico. ¿Usted cree que entonces ahora vamos a vivir muchos más años? Te digo, estos medicamentos y lo que viene va a ser increíble, porque estos que acabamos de ver es un comienzo de lo que va a haber en la revolución, estos medicamentos y lo que se están creando. Son los beneficios increíbles, porque no solamente ya te dije de los beneficios en la diabetes, en la obesidad, en enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson, la demencia, en la adicción al alcohol, al cigarrillo, en los beneficios en artritis, los beneficios en el hígado graso, los beneficios a niveles cardiovasculares. Esto va a transformar el mundo y el impacto que va a tener en la venta de alimentos en los Estados Unidos y en los restaurantes, en las cadenas donde venden este tipo de alimentos, va a ser un impacto increíble por el efecto de estos medicamentos. Wow, entonces son los medicamentos transformadores que seguramente van a cambiar la vida de todos. Muchas gracias de nuevo por estar aquí, doctor Calle, y muchísimas gracias a toda nuestra audiencia que se conectó hoy a una vez más un programa de Vive Mejor con la doctora Paola Ballesteros. Ya saben por dónde, por Florida News, la nueva forma de ver las noticias. Recuerden seguirnos en todas nuestras plataformas digitales para estar siempre muy bien informados. Gracias por estar aquí. Gracias, Paola.